Ahsoka es una serie amada por muchos porque salvó Star Wars y odiada por otros porque mató Star Wars. Hay muchas opiniones y sentimientos encontrados respecto a la última entrega del universo de Disney Plus. Y para mí, lo que me hace sentir... Estoy cansado, jefe. Dejando los memes de lado, no es tan simple decir, sí, Ahsoka es una serie poronga que nunca debió existir, y es todavía más difícil decir, sí, Ahsoka es la besto serie 10 de 10. Revivimos Star Wars, bebé. Por lo que, hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy, sin ganas de presentar mi postura como la verdad absoluta ni nada por el estilo, te invito a que me acompañes a ir más allá, a lo más profundo del asunto, para entender las contradicciones, logros y problemas que tiene Ahsoka por ahora. Como siempre, lo hacemos por partes. Antes de poder hablar de la serie Ahsoka, es súper necesario que vayamos atrás en el tiempo, a momentos más simples con el génesis del personaje. Sí, estoy hablando ni más ni menos que de... Star Wars The Clone Wars es una serie complicada de pensar. Lo primero y fundamental es que no corrió con la misma suerte que su contraparte 2D. Como la serie de Tartakovsky se hizo al mismo tiempo que episodio 3, eso causó cierta sinergia entre ambas producciones donde se influenciaron mutuamente. Por ejemplo, para explicar la habilidad de Grievous contra los Jedi, el equipo de la serie animada 2D generó un vínculo de maestro-aprendiz entre el cyborg y el Conde Dooku, y a George le gustó tanto que lo incluyó en el largometraje. The Clone Wars no tiene esa ventaja, ya que salió muchos años después del final de las precuelas, y eso causa, así uno lo quiera o no, que muchas cosas y conceptos que se mencionan se sientan poco orgánicos al no ser mencionados en Revenge of the Sith, y Ahsoka es el máximo ejemplo de eso. Darle a Anakin una Padawan con la que genera un vínculo único no es poca cosa. Por definición, resignifica al personaje y hace totalmente forzado que no se la mencione o haga referencia de ella durante el desarrollo de episodio 3. Ambas historias durante mucho tiempo se sintieron desconectadas por esto. Pero eso no es todo. Ahsoka como personaje tuvo un problema importante y fue... La era Disney de Star Wars trajo con ella varios cambios bruscos. El universo expandido fue cancelado y catalogado como Legends, y una nueva serie de cómics y novelas fueron anunciadas contando eventos que el canon anterior ya exploraba de formas totalmente distintas. Y también ocurrió lo más importante para nosotros en el día de hoy. Cancelaron The Clone Wars antes de que pudiera cerrar la historia, logrando solo terminar la mitad de la sexta temporada y perdiendo totalmente la séptima por varios años, haciendo que la historia de Ahsoka Tano quedará absolutamente inconclusa, limitada a que simplemente dejó la orden. Si bien nos falta bastante información del detrás de cámara, por lo que llegamos a saber, parecería que la idea de George, que fue el creador de Ahsoka, inspirada en Shakti y Tartakovsky, era que supuestamente la Padawan muriera al final de esta serie. Es un rumor muy fuerte, y desde el estreno de The Clone Wars hasta el final puede que la idea cambiara, algo que pasa muy seguido en la construcción de una narrativa. Pero el punto es que Ahsoka tendría que haber terminado acá su historia y no lo hizo. Con Disney a la cabeza se inició una nueva obra llamada simplemente Rebels, que ocurre entre episodio 3 y episodio 4, donde Dave Filoni, sin saber que en un futuro iba a tener una séptima temporada de The Clone Wars, aprovechó y metió a Ahsoka para que haga una aparición y enfrente a Vader, enterándose que es Anakin, intentando ahí cerrar su narrativa. Durante esta serie parece que el personaje muere durante este enfrentamiento, pero temporadas después, gracias a una mecánica nueva llamada el mundo entre mundos, que medio que son viajes en el tiempo, el protagonista Ezra salva al aprendiz de Anakin usando justamente un viaje temporal. La resolución final es que la ex Jedi sobrevive y se va desapareciendo hasta después de la caída del Imperio al final de esta historia. A un montón de gente, si bien le encanta el enfrentamiento entre Vader y su aprendiz, esto de Ahsoka sobreviviendo por algo tan loco como el mundo entre mundos les dejó un sabor amargo en la boca. Y acá hay dos críticas posibles: que Ahsoka sobrevive y cómo Ahsoka sobrevive. Respecto a lo segundo, el mundo entre mundos es algo muy criticable, pero que me parece que se corresponde a lo que es Rebels. Sobre lo primero, por otro lado, sí, no está bueno que la existencia del personaje se siga extendiendo tanto, más de una forma tan poco orgánica, sintiendo que ha excedido su bienvenida como participante en esta saga. Pero al mismo tiempo, ¿podía terminar Ahsoka su historia a manos de Vader? Bueno, en un sentido sí, sería algo de carácter trágico, pero también hay otra realidad. La historia de Anakin es sobre su caída
caída, pero también su redención. Y me parece que es más difícil lograr esto último con la sangre de su aprendiz en sus manos. Por otro lado, que Ahsoka sobreviva a ese encuentro abre un posible arco para explorar qué pasa con ella sabiendo la identidad de Vader. De ser bien justificada su ausencia en la trilogía original, me parece que su supervivencia potencialmente suma más a la historia de este universo que lo que resta. Ahora, ¿se cumplió eso? Ahsoka, la serie, es la tercera entrega dentro del Mandoverso de Disney Plus, y la verdad creo en lo personal que si bien me gustó, también deja mucho que desear y es medio complicado de pensar como producto. Bueno, ¿por qué como producto? Porque es bastante extraña. Mientras el Mandalorian solo necesita que sepas de la trilogía original, ya sabes, el trío de películas más famosos de Hollywood y más conocidas de la franquicia, por su parte Ahsoka es muy distinta en este sentido. Por un lado, si bien el conflicto principal es presentado en la segunda temporada del Mandalorian en el episodio El Jedi, eso no quita que al mismo tiempo este título demanda a la audiencia mucho más. No solo que es necesario un capítulo del Mandalorian, un capítulo de la serie Boba Fett, sino 7 temporadas de The Clone Wars, sino que es fundamental ver Rebels. Estos son 208 episodios entre dos series animadas que muchos miembros de la audiencia no están dispuestos a ver. Y no se trata de algo opcional. Literalmente la historia no funciona sin ese contexto de Rebels. Por ejemplo, la historia de Sabine Wren gira en torno a la importancia de Ezra Bridger, que nosotros, habiendo visto Rebels, sabemos lo que significa para ella porque lo vimos, lo vivimos por 4 temporadas. Pero si te quedas solo con lo que dice Sabine en esta serie, simplemente no alcanza, y eso no es poco, porque si no tenés el contexto de todo esto, nunca vas a poder comprender o simpatizar con la decisión de la Mandaloriana para esencialmente condenar al universo a una nueva guerra para salvar a su amigo. Podríamos caer en el y bueno, pibecita, es una serie para fans más hardcore que vieron Rebels, una de las entregas menos consumidas de la franquicia en términos audiovisuales. Y sí, se entiende, pero tendría sentido si solo se tratara de cerrar la historia de Ahsoka, pero no es el caso. Esta serie se supone que va a ser el pilar fundacional de los próximos eventos de la franquicia con el regreso del almirante Thrawn. Es como si para ver la primera Avengers y entenderla y disfrutarla, tuvieras que ver todas las películas de fase 1, las series de los 90 y algún especial perdido por ahí. Es simplemente algo poco accesible, lo que complica para más de uno la experiencia. Como estrategia de marketing está comprometida desde su concepción. Pero bueno, la historia en sí misma ¿también complica esta idea del contexto para la audiencia? Bueno, en lo personal, si bien la pasé genial, considero que hay cuestiones fundamentales donde la serie falla con mucha fuerza. Y generalmente todo se encuentra alrededor del vínculo central de la historia, el de Ahsoka con Sabine. Sabine es un re personaje que a lo largo de Rebels fue creciendo y afrontando un montón de cosas que la forjaron en la persona que es. Pero en esta nueva serie nos encontramos con que hay una historia sin contar de las dos viajando juntas, de lo que no sabemos nada y nos cuentan muy poquito. Para el colmo, además de revelarnos pocos detalles, uno de ellos es recién en el episodio 7, recontra tarde al final de la historia, sobre el destino de la familia de Sabine, que no es poca cosa y que no debería ser contado como un diálogo a la pasada. Tendría que haber sido un flashback, tendría que haber sido el inicio de la historia, un prólogo, algo mucho más para poder explicar cómo cambió totalmente al personaje. Entonces nos encontramos con una serie que necesita un montón de contexto de otras entregas y aún así no te alcanza para entender todo lo que está pasando. Es un desastre en ese sentido, porque todo lo relacionado con los años de Sabine entrenando con Ahsoka en el pasado fueron manejados de forma pésima. Pero además hay otra cosa, el problema principal que tengo y que detecto en varios miembros de la audiencia con los que he hablado o he leído es la forma en que Sabine es representada. No solo que el vínculo con Ahsoka se siente como salido de la nada porque no lo vimos nacer o crecer, sino que también la Mandaloriana es un personaje totalmente diferente a su entrega en Rebels. O sea, asesinaron a la pobre piba. Sabine es un individuo que en sus orígenes fue rebelde, pero justamente a lo largo de la historia va aprendiendo un montón de cosas al punto de volverse una líder y una guerrera con todas las letras. Acá es como que sufrió más que una regresión, es casi otro personaje. Ya no tiene 14 años Dave, ahora tiene 30 y una guerra encima y un montón de muertes alrededor de ella. Es una adulta y sin embargo en Ahsoka está haciendo tonterías que ni en la primera temporada de Rebels estaría dispuesta a hacer. Esto de hacerse la loca y no escuchar y huir con un mapa que pierde está totalmente fuera de personaje, no lo habría hecho
hecho a los 17 años. Dudo que lo hubiera hecho ahora. Sabine se volvió sumamente soberbia y egoísta, no piensa las cosas demasiado y lo más importante, nunca asume la culpa de sus errores. Por su culpa pueden llegar a Thrawn y Ezra no dice nada, Ahsoka no le dice nada. Ella misma no se siente demasiado mortificada. Hay un par de frases sueltas que están al pasar, pero no se ve un reflejo real de ese arrepentimiento. Es un personaje que puede llegar a ser desesperante para la gente que ve esta serie, porque realiza acciones que sabe que están mal, pero no sufre consecuencias por ello. O sea, entre los 8 episodios, emocionalmente no crece, sus cambios vienen de otro lado. En vez de crecer emocionalmente, aceptar sus problemas, aceptar sus errores, aceptar su legado mandaloriano, lidiar con la muerte de su familia, no, lo único que consigue es un power up a los videojuegos sobre usar la fuerza. Es como que, no amigo, no era por ahí. Y esa es otra cuestión. Podemos estar de acuerdo o no, pero para mí, que Sabine sea aprendiz de Jedi y de Ahsoka, me parece que no tiene un propósito. Porque a ver, tiene sentido la idea de explorar a una Ahsoka con un Padawan, porque da pie a cierto paralelismo de entender el rol de Anakin en su vida. Está perfecto, pero ¿por qué Sabine? Ambos personajes comparten 0 momentos juntos previos a esta serie, fuera de una escena de Rebels que ya no es canon. Y lo más importante, ¿suma algo a Sabine todo esto? Es una ex cadete del Imperio con un montón de culpas por ello, una mandaloriana que logró reconectar con sus raíces, con especialización en explosivos, tecnología, hacking, combate y arte. ¿Era necesario agregarle, además de todo eso, una espada láser y la fuerza? Onda, sí, marketing, un Mandalorian Jedi, pero le quita parte de su identidad y la vuelve excesivamente OP. Por otro lado, si bien la búsqueda de Ezra es muy importante en su personaje, también lo fue su linaje y la relación con su familia, la cual murió fuera de cámara junto a Mandalore. Me parece que en este ecosistema, Sabine necesitaba primero aparecer en otra historia. ¿Pero cuál? ¿Dónde otro lugar podría haber aparecido esta mandaloriana que perdió a su familia en Mandalore? ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí, cierto! Habiendo tantas historias importantes de mandalorianos ocurriendo en el ecosistema actual de títulos de Star Wars, Sabine tendría que haber tenido un rol en la tercera del Mandalorian. Además de todo esto, estamos devaluando la idea de los Jedi. Al final, no solo queda Luke, sino que hay un montón de flacos con espadas láser dando vuelta. Dejamos a Yoda como el peor de los mentirosos. Además de que devaluamos lo difícil que es volverse un Jedi, que es como, no amiga, no debería ser tan fácil. En retrospectiva, luego de haber visto la primera temporada, algo que podría haber sido más interesante que, miren, es otro Jedi, pónganlo con el resto, es justamente que Sabine abrazara que es una mandaloriana, especialmente en una serie donde todos luchan con sables láser, sumaría mucha variedad y creatividad al combate en lugar de más de lo mismo. Pero bueno, no todos son problemas y contradicciones. Ahsoka por su parte tuvo un muy buen manejo de personaje. Hay una crítica importante y que es que la serie no se centra solo en ella, pero tiene sentido. La entrega se llama Ahsoka, pero me parece que la forma en que Disney está llamando las series no se corresponde con lo que son. Ahsoka no es solo una historia sobre el personaje homónimo, sino un capítulo de este ecosistema narrativo después de Return of the Jedi, donde ella es una pieza importante, pero no la única. Especialmente porque no es el estilo de escritura de Dave Filoni y su equipo. Con Andor pasó lo mismo. ¿Es realmente una historia sobre el personaje homónimo o sobre la chispa de la revolución donde él era solo una pieza más? Sí, si la serie se hubiera llamado distinto como, no sé, la chispa de la rebelión o algo así, la percepción de la gente hubiera sido otra. Lo mismo con Ahsoka. Es simplemente otro problema de marketing de Disney. Están llamando sus series como lo hace Marvel cuando el estilo de escritura e historias que se cuentan en Star Wars son totalmente distintas. Si The Clone Wars se hubiera llamado Skywalker, todo el mundo habría estado enojado porque en casi de la mitad de la serie Anakin no es el protagonista. Pero bueno, ¿qué se explora del personaje titular de la serie? Como dije hace un rato, la historia de Star Wars es en gran parte la historia de Anakin Skywalker, su caída y redención. Un eco de esa idea es cómo se siente Ahsoka al respecto de la destrucción de su maestro por el lado oscuro. Acá es donde entramos en la discusión de ¿es la presencia de Anakin en la historia puro fanservice sin sentido o es algo más? En términos de marketing, obviamente que es fanservice. Hayden Christensen con los años ha recibido el amor que merece por los fans
y su presencia mueve números. Si no, preguntale a Kenobi, que es una serie terrible y es una de las más vistas. Además, no por nada la parte 5 de la serie tuvo estreno limitado en cines en Estados Unidos. Kathleen no es ninguna pelotuda en términos de vender, pero ¿aporta algo o es forzado como lo fue la gran mayoría de los cameos en Rogue One? Bueno, para mí la verdad no es fanservice. De hecho, es discutiblemente la mejor parte de la serie y no por la nostalgia. Toda la secuencia de ese episodio toma nota de una de las entregas más icónicas de Power Rangers, Fighting Spirit, donde justamente el espíritu de Anakin lucha contra la protagonista para simbolizar que está peleando por su vida. El poder explorar la guerra de los clones y el horror que fue, poniendo finalmente en perspectiva lo realmente chica que era Ahsoka, algo que la animación no transmitía tan bien, muestra lo nefasto que fueron los Jedi mandando a infantes a la guerra, criando soldados, pero también pone el énfasis de que ella es más que un guerrero, que Anakin la crió para sobrevivir. Está bueno que vemos a Ahsoka aceptar que a pesar de caer al lado oscuro, Anakin fue un buen maestro y una buena persona, y que el legado de ella es más que la muerte y la guerra, es decir, es más que la guerra de los clones y la creación de Vader. Es fantástico y un punto de cierre perfecto para ambos. De hecho, está bueno que incluso de a poco Rosario Dawson se va soltando en su actuación y se vuelve menos estoica, como si hubiera algo dentro de Ahsoka muerto que finalmente está volviendo a ella de a poquito. Una resurrección literal y simbólica, tomando inspiración de las páginas de Tolkien, con Ahsoka y estética blanca en su regreso. Por su parte, Anakin finalmente puede obtener, de una manera muy distinta a la esperada, el poder que Palpatine le había prometido: la capacidad para salvar la vida de un ser amado. Es un círculo temático completo y lejos lo mejor que ofreció la serie, y que más allá de todos los errores, por lo menos a mis ojos, hace que se justifique su existencia. ¿Pero eso es todo lo que hay en Ahsoka? Bueno, el conflicto principal de Ahsoka es difícil de explorar hoy, porque como un todo está inconcluso y Dave ya confirmó que está trabajando en la segunda parte a la fecha de realización de este video. En un sentido, por lo que llegamos a ver, por momentos la serie es algo frustrante y en otros es maravillosa. Como ya dije, todo lo relacionado con Sabine, su actitud, que sobrevive a que le revienten los órganos con un sable de luz y muchas cosas más, entorpecen muchísimo la experiencia. Pero al otro lado tenemos unos muy buenos villanos y el mundo que nos muestran. Una cosa muy buena es que la serie no tiene miedo en ahondar en los elementos más fantásticos que habitan en la franquicia. Sí, puede que las ballenas espaciales choquen, pero es parte de lo que hace a este universo. Es un factor de creatividad y lo inesperado que nunca debe faltar en Star Wars. El hecho de que estemos tanteando una civilización sumamente antigua que viajaba entre galaxias y ver que hay un secreto detrás de las Hermanas de la Noche tiene un potencial enorme. Lo mismo pasa con Baylan Skoll, que por la forma en que se presenta y ver el mundo, se siente como un reflejo oscuro de Qui-Gon Jinn, alguien con un entendimiento de la fuerza que nadie puede ver. Todo aquello que busca y su propósito en este mundo es algo que me cautiva un montón, además de que se roba todas las escenas. Pero por ahora son eso, promesas, algo que puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque por ejemplo en Far Far Away terminé absolutamente emocionado al saber que íbamos a ver otra galaxia, que nos espera, que nos presentará el equipo de ILM, quienes imaginaron cientos de mundos únicos en el pasado, una pradera montañosa gris. ¡Yay! La decepción absoluta. Así, hay un montón de cajas misteriosas que su resolución fue bleh. ¿Qué reacción tiene Ezra del complot de Sabine con los enemigos para llegar hasta él, prácticamente permitiendo que regrese Thrawn? Nada. ¿Qué cosa gloriosa hará el gran almirante Thrawn para demostrar su poder e intelecto a la nueva audiencia? Nada. ¿Nos van a revelar qué pasó con Ahsoka durante la trilogía original? No, pero por lo menos hay zombies. ¡Yeah! Para el colmo me molesta mucho esto, que ni siquiera contaron qué estaba haciendo Ahsoka en la trilogía original. Algo que no debería ser poca cosa, y que si no lo exploramos acá cuando ella es la protagonista, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En otra serie de cortos animados CGI que solo va a ver el 20 o 15% de la audiencia, como lo fue Tales of the Jedi? Me parece que no, amigo. Esto tiene que pasar en la segunda temporada o lo lamento. Pero bueno, al final del día, esto es todo lo que podemos explorar por hoy. Este video está lejos de ser un análisis absoluto, es más bien una primera impresión de la historia, porque está inconclusa la fecha, y la seguiremos analizando más adelante cuando las cajas misteriosas sean reveladas, si es que son reveladas. Pero me parece que lo más interesante para analizar fue este extraño contexto que tiene la serie, que en lo personal creo que es su gran fallo. Me sigue pareciendo muy loco que al final nos revelan la relación de Ahsoka con la muerte de la madre de Sabine y su entrenamiento, que estén lo más tranquilas con su reencuentro en el capítulo 1. Legítimamente, la información que nos revelan más adelante te empeora
una segunda vista de esta serie. No hay manera que la Mandaloriana tuviera una reacción tan calmada al ver a Ahsoka luego de varios años sabiendo lo que pasó. Es como, no tiene sentido. También se siente poco orgánico que los protagonistas de la trilogía original no estén vinculados con la historia, considerando la gravedad de la situación, y que Luke no sea parte de todo este desenlace entre Ahsoka y Anakin. Onda, él fue el que logró redimir a su padre. Ahí está faltando una conversación mínimamente mucho más sustancial que lo que haya sido esto otro, que la verdad fue fanservice y no más que eso. Se entiende que tiene que ver con el miedo a recastear personajes y que traer al Luke CGI zombie es quemar miles de millones de dólares por segundo en la pantalla, pero una respuesta van a tener que encontrar, porque es irreal que alguno de estos tres personajes no esté en el medio de todo el asunto, como la historia original del heredero del Imperio. Por lo menos, por ahora, lograron de una forma inteligente lidiar con Leia usando a Threepio como mensajero de la República, que serie a serie es cada vez más caricaturesca en su incompetencia. Así que nada, suscríbete si no lo estás, porque en el futuro veremos si esta sigue siendo una serie algo complicada. Nos vemos la semana que viene.